Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a este espacio de la ADET. En el episodio pasado hablábamos de los orígenes y las características de los proyectos de inocencia, pero en esta oportunidad citaremos una de las 6 causas principales por las cuales una persona inocente es condenada a pena de prisión. Pero antes quisiéramos citar al gran jurista Luigi Ferrajoli, quien dijese en una ocasión, cito: "No se puede condenar o absolver a un hombre porque convenga a los intereses o la voluntad de la mayoría. Ninguna mayoría, por aplastante que sea, puede hacer legítima la condena de un inocente o la absolución de un culpable". Son planteamientos como estos los cuales nos obligan a seguir luchando por los inocentes, promoviendo una cultura de presunción de inocencia, procurando que se cumpla el debido proceso, buscando que las autoridades se esfuercen y cumplan con su trabajo, pero con criterio, con prudencia y con amor. Dicho esto, hablemos de la identificación errónea. Esta ocurre cuando el testigo de un hecho identifica a la persona incorrecta, es decir, a una persona que no es responsable del acto delincuencial que se le está imputando. Y es que aunque usted se pueda sorprender, en los Estados Unidos, al igual que en muchos otros países, y nosotros sospechamos que en República Dominicana también, esta es la causa más común por la cual un inocente es condenado a pena de prisión. Las estadísticas de la Red de Inocencia, o por su denominación en inglés de Innocence Network, recoge datos desde el año 1992 que establecen que aproximadamente en el 70% de los casos en los que se revirtió una condena errónea, se determinó que el testigo se había equivocado. Es decir, que el testigo no identificó a la persona correcta, sino a un inocente. Pero en adición, muchos estudios científicos que datan de más de 30 años han demostrado que la identificación del testigo es un recurso poco fiable. Cientos de ejercicios se han hecho, probando que la memoria humana no puede retener informaciones, como si fuese una videograbadora. De hecho, expertos en memoria humana, como la doctora Elizabeth Loftus, fueron de los que establecieron que la memoria de un testigo se degrada conforme pasan los minutos. Ni siquiera hablan de horas o días, sino de minutos. Esto obedece a varios factores, pero los más relevantes son los factores controlables y los incontrolables. Los factores incontrolables son esos que no pueden ser manipulados, no pueden ser administrados por el sistema de justicia o la Policía Nacional. Por ejemplo, la iluminación. Si usted como testigo vio a alguien cometer un hecho, pero en el lugar donde ocurría ese hecho no había suficiente claridad o no había suficiente luz, hay una gran probabilidad de que usted no pueda identificar a la persona correcta. La distancia. Si usted como testigo vio a alguien cometer un hecho, pero usted estaba lejos o digamos que un tanto distante del lugar, hay una gran posibilidad de que usted no pueda identificar a la persona correcta. La ropa. Si usted como testigo vio a alguien cometer un hecho, pero esa persona llevaba una ropa muy holgada, con una gorra, un casco, lentes de sol, entre otros accesorios, son situaciones, son escenarios que harían muy difícil que usted logre una correcta identificación. Asimismo, los hechos que involucran un arma de fuego o un arma blanca hacen muy difícil que usted como testigo retenga en su memoria datos fehacientes que nos lleven al verdadero culpable. Recordemos que no son situaciones simples, son causantes de estrés, son traumáticas, y todo esto influye en la memoria del testigo. Para que ustedes puedan comprender la firmeza de las estadísticas y por consiguiente de las exoneraciones, quisiera recordarles que las estadísticas anteriormente citadas emanan de casos en los cuales la inocencia de un condenado se pudo evidenciar con una prueba de ADN. Eso quiere decir que si la prueba de ADN se tomó en medidas o bajo las medidas de rigor, es casi imposible que la persona sea culpable. Antes de continuar, hagamos un ejercicio y respóndase esto. ¿Se dio cuenta de los cambios que hicimos en el escenario? Por ejemplo, ¿notó usted que me he cambiado la corbata? ¿Pudo notar que el orden de los cuadros que están a mi espalda también cambiaron? ¿O pudo usted, por casualidad, notar que cambiamos algunos de los artículos del escritorio?
Este simple ejercicio demuestra que la atención es selectiva y eso puede ocurrirle a un testigo que puede estar concentrado en otros detalles durante la consecución de un hecho, obviando a veces detalles puntuales y necesarios para resolver un caso. ¿Ven cómo un pequeño error puede acabar o destruir una vida, la vida de un inocente y la de su familia? Por último, hablemos de los factores controlables. Son estas variables que el sistema de justicia está en la capacidad de controlar, pero sobre todo está en el deber de controlar. Por ejemplo, la rueda de sospechosos o la serie de fotografías que presenta la Policía Nacional son herramientas que permiten identificar a un supuesto culpable, pero todos sabemos que en ocasiones la Policía Nacional hace uso de la identificación del sospechoso con recursos menos científicos, un tanto rudimentarios. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que en ocasiones la policía lleva al testigo al lugar donde se encuentra el sospechoso? Mientras hacen esta identificación desde el vehículo de la autoridad, estos vehículos en ocasiones tienen los cristales tintados. También dicha identificación la han hecho a una distancia, digamos que imprudente, distante o lejana al sospechoso. Estas son solo algunas de las razones por las cuales los testigos son poco fiables a la hora de identificar a un sospechoso, ya que una cantidad abrumadora de factores influyen y saturan la memoria del testigo. El artículo 218 del Código Procesal Penal plantea cómo se hace el reconocimiento de personas y su numeral 1 establece lo siguiente. Se ubica al imputado o a la persona sometida al reconocimiento junto con otras de aspecto exterior semejante. Por ejemplo, si usted está siendo acusado en la rueda de personas, deben colocar gente similares a usted, deben parecerse físicamente a usted. El mismo color o textura del pelo, color de piel, estatura, edad, rasgos distintivos como cicatrices, manchas, tatuajes, etc. O sea, no pueden colocar personas con fisionomía distintas a las de usted. Y estas reglas, estos mandatos de la ley, muchas veces se violan, produciendo entonces grandes posibilidades de que una persona inocente vaya a prisión. Lo peor es esto, el que un inocente vaya a prisión, pero hay algo también muy grave, y eso es que el verdadero culpable seguirá en las calles, cometiendo otros delitos de los cuales usted, un familiar, algún amigo o allegado, o incluso yo mismo, podríamos ser víctima de estos. Finalmente, si usted conoce a alguien que es inocente y que aún así lo han condenado a pena de prisión, escriba a nuestro correo o contáctenos vía nuestras redes sociales. Acompáñenos a restaurar familias que están rotas. Gracias y será hasta una próxima.